y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. En realidad, pues, este pasaje, les decía, ¿no?, es un lindo cierre para nuestra serie que hemos venido compartiendo acerca del Espíritu Santo, dando a conocer quién es, cómo obra, los atributos del Espíritu Santo y obviamente más enfocándonos a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestras vidas, porque Él obra obviamente conforme a su soberanía, pero también lo hace a través de nuestras vidas, con la colaboración nuestra. Y vimos la semana anterior, la semana que pasó, cómo el día de Pentecostés ocurrió, ¿verdad?, ese derramamiento, esa llenura sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y estos 120 fueron llenos, fueron transformados, ocurrió milagros, ocurrieron cosas sobrenaturales, tanto que la gente que estaba alrededor, las miles de personas que habían estado en Jerusalén, imagínense, 2000 años atrás no debió haber sido tan grande la ciudad, pero también la multitud que estaban en ese lugar por la fiesta de Pentecostés, pues les llamó la atención a ellos y fueron a ver de qué se trataba y no entendían hasta cuando Pedro les explicó, que también ya lo vimos esto, cómo les explicó y les hizo saber que era el cumplimiento de una promesa que había dado Dios, el Padre, siglos atrás a través de los profetas, que vendría el Espíritu Santo, vendría el tiempo en que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y obviamente la promesa era no solamente para los judíos, sino también decía para los judíos, para los hijos y para todos los que están lejos y para todos los que a quienes Dios llamare. Es decir, en esa distancia, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio, esa promesa también se extiende hasta nuestros días, hasta nuestra vida, hoy en nuestro tiempo. Por eso es importante, yo veo este cierre, porque era la iglesia primitiva. Algunos escritores los llaman como la iglesia primitiva. En algunas versiones de la Biblia lo menciona como iglesia primitiva a la iglesia principiante, a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que nació con Jesucristo, con la venida del Señor, y donde se fortaleció y salió a cumplir su misión desde el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y a esta iglesia le ocurrió algo sobrenatural. Esta iglesia porque fueron sobre los 120 que estaban en el aposento alto, recibieron esa llenura, ese derramamiento del Espíritu sobre cada uno de ellos. Y empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales, empezaron a ocurrir milagros, la gente empezó a ser transformada, la gente estaba siendo utilizada por el Señor, por el Espíritu Santo para extender su reino, porque la salvación no era solamente para los 12 o para los 120 o solamente para los judíos. No, hermanos, la salvación se iba a extender a todo el mundo y por eso nos alcanzó a nosotros también. Por eso estamos en este lugar, porque también esa bendición nos alcanzó a nosotros. Y por eso la promesa era para todos cuantos el Señor llamare. Y nosotros somos llamados, usted es un llamado de parte de Dios para recibir esa promesa. Así que esta iglesia, a mí me llama mucho la atención, obviamente, como pastor y dentro de la pastoral acá en nuestra ciudad, en nuestra región, muchas veces comentamos de estos temas y como pastores nos esforzamos, buscamos la voluntad de Dios, la dirección de Dios para que las iglesias se afirmen, se fortalezcan, se extiendan, alcancen más personas, crezcan y cumplan con la misión que tenemos como iglesia en el sector donde Dios nos pone. Y aquí me llama mucho la atención.
¿No es cierto? Aquí con la iglesia ocurrió algo importantísimo, por eso yo le he puesto a este tema como título, a este tema que voy a compartirles o que les estoy haciendo, el título lo he puesto como las prioridades de la iglesia. Porque empezaron a ocurrir algo muy importante y ese es el pasaje con el cual iniciamos leyendo. Dice, mire, con esta gente, estas personas que fueron transformadas, no fue un evento aislado. A partir de ese momento esas personas fueron transformadas, esas personas fueron cambiadas en otras diferentes. Seguían siendo, y así es, ¿no es cierto? Seguimos siendo los mismos, de pronto bajitos, chiquitos, otros más altitos, más gorditos, más guapos, otros más que otros, o unos menos que otros, cosas así. Pero el Señor derramó sobre la iglesia y a través de ellos, pues Dios comenzó a hacerlo. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso yo les he llamado las prioridades de la iglesia, porque vemos que como consecuencia de ese poder que vino del Espíritu Santo sobre la gente, sobre la iglesia en ese tiempo, les dio la sabiduría, la gracia para hacer lo que es correcto, para hacer lo que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Con la venida ocurrió pues que esta primera iglesia era una iglesia saludable y creciente. O sea, empezó a crecer de una manera sobrenatural. Nosotros, como les decía, ¿verdad? En las reuniones de los pastores, a veces de la región, de la ciudad, del país, compartimos y estamos a veces recibiendo equipamiento para poder utilizar las herramientas que Dios nos da, utilizar las herramientas que Dios provee para que la iglesia crezca. Y realmente muchos hacemos de todo para que la gente pueda llegar a la iglesia. Pero aquí vemos el final del pasaje que acabamos de leer, el versículo 47. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A mí me llama mucho la atención y eso anhelo. Que sea el Señor, es decir, que nosotros como iglesia estemos trabajando, estemos haciendo de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para que el Señor añada las almas que han de ser salvas. Amén. Cierto es que como iglesia nosotros elaboramos planes, trabajamos cada año, ¿verdad? Iniciamos y tenemos planes, proyectos y los vamos desarrollando. Hacemos énfasis de pronto en la confraternidad, en la adoración o en el discipulado o en el evangelismo, en diferentes áreas. Vamos apuntando a eso, pero aquí esta iglesia creciente y saludable que era la del primer siglo, me muestra que aquí la iglesia primitiva estableció estas prioridades, 3 prioridades. Las prioridades estamos hablando que las cosas, lo más importante debe ir primero. Y aquí esta iglesia primitiva lo había establecido de manera correcta, por eso había esa bendición y ese respaldo de parte del Señor. Estas prioridades, y analicemos estas prioridades, ¿verdad? Comienza en el versículo 42 y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera prioridad mencionada es la doctrina de los apóstoles. Y como les decía, muchas veces hacemos énfasis en muchas cosas y cuando nos topamos con esto decimos, bueno, ¿y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué trajeron? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué enseñaban? ¿Cómo hacían? Para que la iglesia sea saludable y creciente. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que a ellos, ninguno de los apóstoles vino con su doctrina particular. Ninguno de los apóstoles traían sus enseñanzas particulares, sino que los discípulos, los apóstoles habían estado con Jesús aproximadamente unos 3 años. Y en ese tiempo ellos habían aprendido, habían recibido del maestro las enseñanzas que después ellos estaban replicándolas a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes. Ellos estaban volviendo a hacer lo que Jesús hacía. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ninguno de ellos añadió ninguna doctrina a la iglesia. Todas han venido de Dios, todas son de Dios, todas son las enseñanzas y las doctrinas que tenemos en la palabra, son definitivamente enseñanzas y principios divinos
que vienen directamente de Dios, no de ningún hombre. Amén. Por eso es importante, cuando habla de la doctrina de los apóstoles, esto es doctrina del cielo, doctrina divina, aprendida y replicada de todo lo que recibieron de Jesús. Y vamos viendo, yo tengo algunas cosas, ¿no es cierto? Pero mire, note usted, Lucas, aquí el escritor de este libro es Lucas. Lucas menciona que la doctrina de los apóstoles era la primera dentro de las prioridades que tenía la iglesia. La primera, lo primero es lo más importante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros nos vemos atareados, estresados? Mucha gente muere por causa de un paro cardíaco, por causa del estrés, por causa de enfermedades que producen la ansiedad y el querer hacer todas las cosas a la vez. Los cristianos de este tiempo, no solo los cristianos, la gente en general, esta generación donde el más alto índice de muertes es por causas del estrés, de la ansiedad, la desesperación, la preocupación. Porque los hombres de hoy pretendemos, me incluyo yo y también como iglesia, pretendemos ser como Dios. Queremos estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Y eso no es posible. Nosotros no somos omnipresentes. Dios es omnipresente. Omnipresente significa que el Señor está en todo lugar. Él en su magnificencia, en su poder, Él es Dios, Él es divino, Él es sobrenatural. Y Él sí puede estar, ¿no es cierto? Por eso el Señor está con nosotros a donde vayamos. El Señor nos ha encontrado en donde nosotros hemos estado, de ahí nos ha rescatado. Pero nosotros no. Nosotros no somos omnipresentes. Los seres humanos estamos limitados, como cuando Cristo estuvo acá. El Señor Jesucristo estuvo limitado en un cuerpo de hombre aquí en la tierra. Él no podía estar a sí mismo a la vez en diferentes lugares. Por eso Jesús les hablaba a sus discípulos, decía, les conviene que yo me vaya. Yo me he preguntado sobre ese pasaje, ¿cómo que nos conviene que el Señor se vaya? Imagínense, le tenían a Dios mismo en persona, hecho hombre con ellos, y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Ellos no creían, ni siquiera se les pasaba la idea por su mente, por eso que Pedro les dice, Señor, no permitas que eso pase, no lo permitas, no consientas. No entendía, obviamente, ¿no es cierto? Pero vemos que el Señor estaba limitado, pero eso decía, les conviene que yo me vaya porque nos iba a mandar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo, porque son tres personas en un solo Dios. Los atributos son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santidad, su poder, su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Y estos discípulos de esta primera iglesia perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Me gustó el averiguar, bueno, ¿y cuál era esta doctrina? Era precisamente una de ellas. Obviamente yo tengo una lista de varias, ¿no? Una lista de 12, pero no vamos a pretender predicar esas 12 doctrinas aquí, pero sí mencionarlas de paso, porque esas doctrinas las hemos visto y las seguiremos viendo hasta cuando el Señor nos lleve. Pero en breves rasgos, ellos daban énfasis a la enseñanza bíblica. Ellos compartían lo que habían recibido de Jesús. Hacían énfasis en lo que está escrito en la palabra de Dios. Ninguno de ellos trajo enseñanza particular o independiente. No se aceptaba, ni se acepta, ni se aceptará que cualquier persona, cualquier hombre, por más santo, por más poderoso que sea, traiga y añada alguna enseñanza a esta palabra o también la quite o saque una enseñanza de acá. Porque el Señor mismo dijo, ¿verdad? El que aumente nomás o una tilde o lo quite, pues traerá maldición para su vida. La prioridad debe ser la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Este es nuestro alimento espiritual. Las personas que se alimentan de esto se fortalecen espiritualmente, físicamente, y hasta llegan a ser gente muy bendecida físicamente, materialmente. La palabra de Dios es el alimento para el creyente, es la fortaleza, es lo que nos inmuniza contra todas las falsas doctrinas.
Si nosotros no nos estamos alimentando, nosotros somos propensos a adquirir cualquier virus espiritual, cualquier enseñanza errónea y terminar nuestra vida o nuestros días en alguna secta que no es de Dios, porque no es enseñanza bíblica. Y los discípulos hacían, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No es un secreto lo que ellos compartían, sino lo que vivieron y experimentaron con Jesús. Algunas de estas doctrinas hablaban de la Escritura, precisamente. La Escritura es el libro de Dios por excelencia. Esto es una carta de Dios para la humanidad. Es una carta de amor. ¿Cuántos sabían que es una carta de amor? Es una carta de amor porque aquí está la historia de cómo nosotros fuimos salvados, rescatados, perdonados, redimidos y obviamente alcanzados por el amor de nuestro Dios y a través de Jesús, el sacrificio de Jesús. Entonces tenemos nosotros que saber que la doctrina de los apóstoles comenzaba y partía con la Escritura. La Escritura, toda la Escritura. En el libro de Timoteo dice que toda la Escritura, toda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el final, fue inspirado por Dios. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea que sirve, o sea que nosotros nos va a servir, o sea trae una utilidad, no es una escritura caduca, como mucha gente tratan de menospreciar a la Biblia, lo ponen en segundo, en tercer grado, en cualquier lugar que lo pongan, pero no es lo principal en sus vidas y han puesto en una categoría a lo mejor de un libro caduco, pasado de moda, pero la palabra de Dios mismo dice, cielo y tierra pasarán lo que pase, pero la palabra no pasará, siempre estará en vigencia. Por eso este es el pilar de nuestra fe y se basaban en esto la primera iglesia, y la iglesia debe basarse en la palabra de Dios para que sea una iglesia saludable y creciente. Así que esta es una de las prioridades. Hablaban siempre de un solo Dios verdadero, en una Trinidad. Hablaban del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto también son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Dios es un solo Dios, pero es en tres personas. Ojo con esto, no son tres dioses. Cuando discutíamos con alguna persona decían, ustedes son politeístas. No es un partido político, por si acaso, eso no suena, ¿no?, a partido político. Pero dice, son politeístas es que tienen varios dioses, ¿no? Porque hablan del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero la misma Biblia dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. De pronto no nos cuadra en nuestra manera de pensar y tenemos esa inquietud, ¿no es cierto? Decimos, pero es que es que no entiendo. Cuando llegue a la presencia del Señor, ahí pregúntele, ahí dígale, sácame de esta duda. Si satisfaces mi duda, me quedo, y si no, me regreso nomás y se sale de ahí. Pero así habla la palabra de Dios. Tres personas, un solo Dios. Amén. Entonces eso predicaban los apóstoles, eso enseñaban. Doctrina fundamental, la base, la principal es la doctrina. Por ningún motivo debemos pasar por alto o pasar a un segundo plano la enseñanza, la escritura, la doctrina bíblica. Estos días, este mes que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, nos hemos empeñado de pasarles, de transmitirles la base bíblica, la base teológica, para que nosotros podamos entender, aprender y recibir. Porque mucha gente no recibe, mucha gente no llega a tener esa vida victoriosa en Cristo porque no conoce la palabra, no conoce las promesas, no conoce los beneficios, no conoce las bendiciones. Amén. Tengo mi hijo, el último, él estudió Relaciones Internacionales y me compartía un caso que yo lo he tomado para ilustración. Conocimos a un joven, un amigo de él también, que vivía acá solo, lejos de su familia, sin su papá, sin su mamá. Conocimos que su padre vivía en un país, su madre en otro país, y él vivía acá solo. Aquí trabajaba, luchaba él solo, y un día se encuentran con mi hijo y conversaban, y mi hijo le preguntaba, ¿y cómo así?
¿por qué estás solo aquí? ¿Por qué debemos sufrir aquí solo? Y le contó la situación como estaban. Sus padres se habían divorciado, estaban separados. Su padre vivía en un país, su madre en otro país. Y mi hijo indagó un poco más y supo que el padre había sacado papeles en otro país. Y mi hijo le dijo, ¿y no te puedes ir tú para allá? Dice, no me dan la visa y se les hace complicado, y él estaba acá viviendo solo y sufriendo. Entonces, aquí es lo que yo voy. Mira, le explicó, ¿no es cierto? Y él me contaba, tu padre, al ser residente o nacionalizado en ese país, los derechos del padre le pasan al hijo. Y tú tienes derecho, porque él tiene papeles, es nacionalizado en ese país, y tú puedes ir a ese país solamente con el asunto, porque tienes un derecho que se te imputa a ti por la nacionalización de tu padre. Así que anda a la embajada y solicita diciendo que tu padre es nacionalizado y que tiene los papeles de él. Bueno, a eso me refiero. Él, en pocos días supimos que le dieron la visa, le aceptaron, él tenía todos los derechos, tenía todas las posibilidades de ir a ese país, y él se fue, él está ya en Europa. Y era una bendición. Y decimos, bueno, así, eso es lo que ocurre. Muchas veces nosotros no sabemos las bendiciones, no conocemos los beneficios que nos trae por ser hijos de Dios, por ser ciudadanos del reino. Nosotros también tenemos la ciudadanía celestial. Y aquí tienes que saber, conocer tus derechos, tus beneficios, tus bendiciones, tus promesas, pero así también tus responsabilidades y tus obligaciones. Amén. Entonces, miren, los discípulos enseñaban eso, ¿no es cierto? Acerca de la palabra de Dios, la doctrina, no podemos dejarlo en segundo lugar, no podemos dejarlo al azar. Tenemos que saber la doctrina bíblica, lo que Dios dice acerca de las cosas, cómo son las cosas, para que nosotros podamos reclamar o recibir esos beneficios y esas bendiciones. Y uno de los beneficios o una de las promesas es esa, que seremos llenos del poder de Dios. El Señor no nos dejó aquí solos, abandonados, no nos dejó huérfanos. Él envió a su Espíritu Santo para que Él nos llene con su presencia, para que seamos llenos de su poder y poder nosotros tener una vida de victoria. Un cristiano victorioso, un hombre, una mujer victoriosos, de bendición. No quiere decir que no suframos, sí. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús venció a la muerte. Él venció porque Él resucitó, venció. Cierto es que murió, pero venció porque resucitó. Así es, son verdades fundamentales, pilares de nuestra fe que están escritos en la palabra. Si a usted no le enseñan, si usted comete el error de andar buscando a alguien que le enseñe otra cosa, no, sálvese, estudie la palabra de Dios, asista a la escuela dominical, lea la palabra de Dios, no deje de leer todos los días el alimento espiritual para que crezca saludable y también su vida sea creciente, que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así dice la Biblia que será nuestra vida. Amén. Pero tenemos que dar énfasis, tenemos que establecer las prioridades de nuestra vida, así como la iglesia estableció las prioridades en ese tiempo. La palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, no se refería a la doctrina de ellos, era lo que recibieron del mismísimo Dios y Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra es acerca de la salvación. Hablaban de la salvación, sí, la salvación solo es posible por medio de Jesucristo. Los judíos creían que ellos eran salvos, que no necesitaban de ningún salvador, solamente por ser judíos. Por eso que menospreciaban a los gentiles, es decir, a los extranjeros. Y menospreciaban y se creían ellos que son la mejor raza del mundo, ¿verdad? Y que solo ellos son salvos. Pero Jesucristo vino precisamente a enseñar el camino. Por eso que no le aceptaban, porque los que se creían salvos oían y les impactaba tanto los mensajes de Jesús cuando les decía: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que coláis el mosquito, o sea, ciernen el mosquito y se tragan el camello. Cosas así, les hablaba fuerte Jesús, porque creían que la salvación era por ser judíos, o por conocer la ley y los profetas, o por haber nacido en Jerusalén, no, la salvación
Hechos capítulo 4 versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. La salvación es a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Al Padre le plació salvarnos a los que creen en Jesús, en su Hijo, a los que le reciben y creen en el sacrificio de Jesús, porque Él fue el enviado del Padre para morir por nosotros en propiciación nuestra. Es decir, por el pago, por nuestra culpa murió Él. Así que los que creen en Jesús, al Padre le plació salvarnos a todos los que creen en Jesús. Amén. No es que yo voy al Padre, a mí no me interesan los demás. No, si tú no crees, dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesús, uno de sus discípulos dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que cree en mí, cree en mi Padre. Así es la voluntad de Dios. Es cierto, no vamos a decir, es igual al Padre. El Padre es Dios Padre y listo, y punto. ¿No es cierto? Pero el plan de Dios fue salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ese es otro de los pilares fundamentales, la doctrina fundamental. Asimismo, ¿no? Todo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador debe ser bautizado en agua. La señal o el testimonio o la evidencia de que es un creyente, de que cree en Jesús, es el bautismo, es obedecer al mandato del Señor. Es un paso de obediencia el bautismo. Y justamente es identificarse con Cristo, de que mis pecados han sido lavados, he sido perdonado y que ahora soy una nueva criatura. Eso enseñaban, eso es doctrina fundamental. Si la gente no nace de nuevo, no podemos bautizarlos. Muchos pretenden, ¿no es cierto? Aparecen, se emocionan, yo también quiero bautizarme. No, si no eres nacido de nuevo, no puedes. Mejor dicho, no debes. Porque poder sí puede, ¿no? ¿Quién le puede impedir que se meta en el agua? Pero es importante que sea nacido de nuevo. Esas son las doctrinas fundamentales. El bautismo en el Espíritu Santo también es otra de las cosas fundamentales que los apóstoles enseñaban. El bautismo del Espíritu Santo viene con la señal visible de hablar en otras lenguas. Y ese bautismo era para testificar, para servir a Cristo y para vencer el pecado. Amén. Si usted no cree, no, es que no me gusta eso de las lenguas. Llénate del Espíritu Santo para que tengas una vida victoriosa y no vivas en pecado de tumbo en tumbo. Porque el que peca, se arrepiente. Peca, se arrepiente. Cae, se levanta. Cae. ¿Qué pasa cuando cae y se levanta? Cae y se levanta. No avanza, solo está cayéndose y levantándose. No va a poder avanzar. Por eso mucha gente, muchos cristianos nos llegan a su vida de victoria, de bendición, lo que Dios tiene preparado, a su tierra prometida. La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, donde están las promesas para ti. Muchos cristianos no logran obtener esas promesas porque no caminan nada, solo se pasan cayendo y levantando. Amén. Eso enseñaban los discípulos, esa era la doctrina de los apóstoles. Milagros, señales, sanidades, maravillas, hablar en lenguas y otros dones espirituales son herencia para la iglesia hasta el regreso de Cristo. La iglesia, nosotros, este grupo también es una bendición, es una herencia que el Señor nos ha dado. Aquí tenemos familia. Muchos de nosotros, por haber conocido a Cristo, por hablarles del Señor a nuestras familias, muchas de nuestras familias nos dejaron a un lado. ¿Cuántos les pasó así? No solamente yo, ¿no es cierto? Los hermanos de Jesús le decían, mira, ándate a la ciudad allá que te vean lo que haces, los milagros. Unos dirán, ¿y tendría hermanos? Claro, lea bien la Biblia. Jesucristo tenía por lo menos 3 hermanos, más. ¿No es cierto? 3 o 4, tenía varones, mujeres. 2 de sus hermanos fueron discípulos, estuvieron en el día de Pentecostés entre los 120, Jacobo y Judas. No el Iscariote. Ese fue un discípulo que por traidor él murió, ¿no es cierto? Pero Judas se llamaba uno de los hermanos y otro de los hermanos era Jacobo. Así que es importante que nosotros demos la prioridad. Mire la prioridad. Por eso está en primer lugar, porque es la base. Lo primero. ¿Qué es para ti lo primero? ¿Qué es para ti lo primero? ¿Qué has puesto en primer lugar de tu vida? Y es importante, ¿no es cierto?, que la doctrina bíblica es necesario
para que todos los creyentes, los recién convertidos, puedan alimentarse de ella y crecer saludables. Por eso la iglesia provee y hay maestros que son preparados, entrenados para enseñar la Biblia, para enseñarles la palabra, para darles doctrina. Y a veces no le tomamos en cuenta, muchos vienen solo a la prédica y está bien, ¿no es cierto? Pero al discipulado no les interesa, donde usted puede saborear y empezar a meterse con la palabra de Dios y empezar a leer y aprender y conocer la doctrina bíblica. Entonces es importante el poder valorar. Y otra prioridad de la primera iglesia fue, ¿qué dice aquí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta comunión lo podríamos llamar o denominar también compañerismo, unidad, amistad, confraternidad. Y aparentemente el versículo 42 como que son 4 prioridades, pero aquí dice doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo le he unido comunión unos con otros también con el partimiento del pan, porque tiene mucho que ver, están muy relacionados eso. Por eso le he puesto 3 prioridades de la iglesia, pero si usted quiere ponerle 4, póngale. Pero para mí son 3, porque en el partimiento del pan ellos tenían unidad, ellos buscaban compañerismo y eso así era la iglesia en el inicio, la iglesia primitiva. Y eso es lo que pretendemos, que nuestra iglesia también desarrolle esa actividad, desarrolle esa relación de comunión, de amistad, de compañerismo, a través de las iglesias en el hogar. Nosotros como iglesia hemos organizado las reuniones en diferentes hogares, en el sector, donde se reúnen familias, el papá, la mamá, los hijos, con otras familias donde se comparte la palabra, se enseña la doctrina, se comparte también amistad, compañerismo, se sirven un alimento, una comidita, un refrigerio, y eso trae amistad, unidad. ¿Verdad que cuando uno quiere hacer amistad, uno le invita a un cafecito? Me invitan a una comidita, ¿verdad? Y sentarse alrededor de la mesa. Eso trae unidad, eso desarrolla comunión, compañerismo. Y así era la iglesia. Jesucristo estuvo en la noche que fue entregado, cuando Él estableció la cena del Señor, cuando instituyó la Santa Cena. Él estuvo cenando con sus discípulos. Y si se acuerdan, ese pasaje dice la palabra, y después de haber cenado, Jesús tomó pan, lo partió y los dio a sus discípulos y les dijo, ¿no es cierto? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego dice que tomó el vino y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre. El partimiento del pan que se refiere aquí es a la cena del Señor. Al compartir la cena del Señor, la Santa Cena como se denomina, porque la cena del Señor es un símbolo de unidad, símbolo de comunión, así como el bautismo es un símbolo. ¿De qué era el símbolo del bautismo? ¿De qué? De identificarnos con Cristo, de que estoy viviendo en vida nueva, de que mis pecados han sido perdonados, que he sido lavado. Eso significa el bautismo. Asimismo, la cena del Señor significa de que yo tengo comunión con mis hermanos, que tengo comunión con mi Dios, pero también con la iglesia, con mis hermanos. Por eso también la Santa Cena se le conoce como comunión, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? Sí. La comunión decimos, ¿no? Entonces, por eso es, porque compartían el pan. Dice, y compartir el pan. En las iglesias de hogar se comparte el pan. Aquí hacemos actividades aprovechando, ¿verdad?, para que puedan sentarse, compartir. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y por último dice, y en las... ¿Cuántos están conmigo en el pasaje? Y en las oraciones. Una y otra vez en el libro de los Hechos encontramos que los creyentes estaban orando. Si usted lee el libro de los Hechos, yo le reto, ¿no? Tómese un mes y esté leyendo, ¿no es cierto? A lo mejor un capítulo cada día. Y léase ese libro de los Hechos. Y usted se va a encontrar en todo lugar que los creyentes, los discípulos estaban orando. Y oraban por todo. ¿Sí saben que la oración trae unidad? Amén. La oración une. La oración trae comunión a la gente.
La oración restaura el corazón. La oración restaura relaciones. Hay matrimonios que no pueden ni verse muchas veces, ¿verdad? Peor orar juntos. Por eso la tarea que les mandamos a las parejas que vienen con conflictos, les decimos, oren juntos. Si no están dispuestos, entonces está hecho, ya, no hay nada que hacer. Pero la oración trae unidad. ¿Saben qué es la oración? Hablar con Dios, ¿verdad? Oramos, hablamos con Dios, y cuando hablamos con Dios abrimos nuestro corazón. Y cuando oramos con otras personas, y yo estoy orando, estamos orando a Dios, abrimos nuestro corazón, las otras personas tienen la oportunidad de conocer lo que tú sientes, lo que tú piensas. Y eso trae unidad, eso trae amistad, eso trae restauración. Seamos gente de oración. Miren los discípulos, la iglesia primitiva, en lo primitiva que era, se pasaban solo orando. Oraban para comer, oraban para iniciar la reunión, oraban para salir, oraban porque le habían cogido preso, oraban porque les habían golpeado a los discípulos, oraban para que Dios les saque, oraban para servirse los alimentos, oraban para elegir al sucesor de Judas, oraban en todo. Usted va a encontrar el libro de los Hechos, van a ver cómo oraban esa iglesia, cómo oraban ellos. Oraban por todas las cosas, por todo. Miren, no tenían mucho dinero o educación o libertad como muchos cristianos tenemos hoy, ¿verdad? No tenían impresoras, ni electricidad, ni wifi, ni la Biblia. ¿No es cierto? Tenemos ahora Biblia digital, ¿no es cierto? Tenemos tantas facilidades. Pero tenían, ¿sabe qué es lo que tenían? Un hambre, una sed de oración. Tenían un recurso poderoso que se llama oración. Amén. Pero el diablo se ha encargado de engañarnos de tal manera que nosotros no le damos el valor, no tomamos en cuenta. La oración es más poderosa que cualquier bomba atómica. Amén. Porque cuando nosotros oramos, Dios opera, Dios trabaja, Dios responde, y Él está delante de nosotros preparando el camino. Si se recuerda muchos pasajes cuando Israel salía, ¿no es cierto? Decía que los mandaba a otros, a veces otras personas iban 3 días adelante. Así es Dios. Él está 3 días adelante tuyo preparando las cosas, y van a funcionar cuando tú estés orando, cuando entres en la comunión con Dios. Amén. Valoremos la oración. Cuando no hay oración, tu vida se estanca. Cuando no hay oración, la iglesia se estanca. Amén. Ahí es cuando sufrimos. Ahí es cuando sufre la iglesia. Pueda llegar. ¿Acaso no recuerdan que Jesús dijo: donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes? Son promesas. A veces esperamos que Dios nos supla nuestras necesidades, pero no conocemos nuestras obligaciones. No conoces tus bendiciones, no conoces tus derechos, no conoces, porque no estamos orando y no estamos leyendo la Biblia. Eso trajo la unidad. Esa era la iglesia diferente. Y nuestra iglesia puede ser diferente y puede ser de bendición. Tal vez nosotros, y como iglesia, queremos agradar al corazón de Dios. Como iglesia queremos crecer. Como iglesia queremos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. Seamos gente de oración. Nunca salga cada día si usted no ha estado primero en la presencia del Señor. Muchos volamos al trabajo, ni nos acordamos del Señor. Nunca salga. Nunca vea a nadie más si es que usted no ha visto primero el rostro del Señor en la mañana. ¿Quiere una vida diferente? ¿Quiere una vida de victoria como tenían? Eran gente de oración. Amén. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.